Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos, ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Generalmente acostumbramos a hacer aquí informes diarios de cómo está avanzando la situación en el frente de Ucrania, en esta guerra de la OTAN contra Rusia, pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción para comentar otro tipo de actualidad geopolítica. Y os recuerdo que este tipo de actualidad geopolítica generalmente aparece en mi segundo canal, que se llama Liu Sibaya Geopolítica, donde tenéis pues todo tipo de informes sobre la situación a nivel internacional y pues cómo se está moviendo ese tablero geopolítico para pasar del orden unipolar al orden multipolar, y también ahí tenéis la explicación de qué es eso, ¿no?, del nuevo orden multipolar y qué era eso del antiguo orden unipolar o hegemónico de Estados Unidos, así que os invito a seguirme allí. Dicho esto, vamos a un asunto que yo creo que es de la máxima actualidad a día de hoy. Mucha gente me ha preguntado a qué se debe este revuelo en Francia, y quiero mostraros una serie de documentos gráficos para que juntos podamos hacer un pequeño análisis y comprender de dónde viene esta explosión verdadera que está dejando a Francia pues básicamente a la altura de Ucrania. Esto, de hecho, entre broma y broma, ya lo hemos comentado en mi canal de Telegram, donde os invito a seguirme si queréis estar al tanto de la última actualidad, tanto referente al conflicto en Ucrania como también a la situación geopolítica general. Y es que desde la Unión Europea en multitud de ocasiones ya se ha dicho que Ucrania pues forma parte, ¿no?, de esos valores europeos, y que en definitiva debería terminar formando parte también de la Unión. Y bueno, teniendo en cuenta que si cogemos lo que es la realidad, pues veremos perfectamente que Ucrania nada tiene que ver con esos valores europeos, que a todo esto ya no se sabe exactamente ni cuáles son, y como no se podía acercar a Ucrania a lo que se suponía era ese alto estándar europeo, pues parece que están intentando conseguir lo contrario, o sea, acercar a Ucrania sí, pero haciendo el camino inverso, es decir, acercando los estándares europeos, que cada vez están más bajos, a lo que son los estándares ucranianos. La corrupción pues ya está prácticamente en toda la Unión Europea. No sé quién se salva, Suiza, bueno, yo creo que ya ni Suiza. Y además de ello estamos viendo que la situación en otros países europeos, como por ejemplo en Francia, recuerda cada vez más la situación en Ucrania, y es que últimamente París, entre otras muchas ciudades francesas, recuerda peligrosamente a la ciudad de Artyomovsk, que recientemente ha sido tomada por la Federación de Rusia, en particular por el grupo militar privado ruso Wagner. O sea, creo que ya habéis visto, ya sea en mi Telegram o fuera del mismo, imágenes de lo que está ocurriendo a día de hoy en Francia. No hace falta que os las muestre una vez más, sabéis perfectamente a qué me refiero. Bueno, además este tipo de imágenes no en todas las redes sociales se puede mostrar, y es precisamente por ello por lo que siempre os llamo a seguirme en Telegram, que es donde de momento no hay pues tanta cantidad de censura como en otras redes sociales. Pero el asunto que nos ocupa es ¿por qué está ocurriendo esto? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido realmente en Francia? Ya sabemos el antecedente de que efectivamente pues un joven, un adolescente ha fallecido a manos de la gendarmería. Esto ha provocado como una especie de Black Lives Matter 2.0, pero esta vez a la francesa, con la población musulmana como protagonista, y también, lo cual me apena tremendamente, pues ha sido utilizado por todo tipo de partidos con fines absolutamente electorales. Unos dicen una cosa, otros la contraria. Hay que cerrar las fronteras, hay que abrirlas, son seres humanos, que va, son inmigrantes ilegales y no deberían tener ningún derecho, ni tampoco deberían poder entrar en el territorio europeo. Y al final
entre unas cosas y otras, la culpa se le está echando otra vez a una comunidad que vive en Francia pues prácticamente sin integrar. Estamos hablando tanto de la comunidad musulmana como de la comunidad africana, que ya sabéis que en algunos casos tienen unos cuantos puntos de unión y en otros pues habría que hablar de ellas absolutamente por separado. Es decir, la responsabilidad del gobierno francés, de este gobierno y de los anteriores también, se está otra vez poniendo sobre los hombros de la comunidad, principalmente de inmigrantes, la gran mayoría de los cuales a todo esto ya son ciudadanos franceses, cuando en realidad el asunto es mucho más profundo, puesto que no estamos hablando de un problema de puertas abiertas sí o puertas abiertas no. Sí, bueno, esta es una parte del problema, pero en realidad el problema consiste en que el modelo occidental, ese modelo multicultural que se vende en Occidente, representa en sí mismo un absoluto fracaso, puesto que en ningún momento pretende integrar de verdad esas comunidades. Y dejad que os diga una cosa, las diferencias pues culturales, las diferencias religiosas obviamente tienen su razón de ser y no hay que negarlas, de hecho sería absolutamente absurdo negarlas. Algún que otro periodista occidental se preguntaba en sus redes sociales algo así como si alguien podía nombrarle algún país donde había un exitoso modelo de convivencia entre la comunidad cristiana y la comunidad musulmana, como diciendo que los musulmanes pues son básicamente imposibles de integrar, y ese modelo sí existe. Es el modelo ruso, donde la República de Chechenia a día de hoy está luchando en primera fila en la operación militar especial de Rusia, de Vladimir Putin, te dirán desde los medios occidentales, pero sea como fuere, están defendiendo su país, que es Rusia, y siguen siendo igual de chechenos que siempre, y además antes lucharon contra la Federación de Rusia, hoy están luchando con la Federación de Rusia. Pero en Occidente son tan sumamente hipócritas por un lado y tan sumamente ególatras por otro, que sencillamente no quieren aprender de otros modelos por muy exitosos que estos puedan llegar a ser. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Esta gente está en las calles y bueno, pues ahora ha explotado, ¿no?, este problema de integración social que Francia llevaba teniendo desde hace muchísimo tiempo, no porque sean musulmanes, sino porque son pobres. Ahí se juntan varios factores, es cierto, pero el principal es precisamente el nivel de marginalidad y marginación al que están sometidos. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. El primer vídeo que os muestro en relación a esta reflexión tiene que ver precisamente con esos inmigrantes, algunos hijos de inmigrantes. En este caso, todos los que responden son franceses. Se les pregunta en primer lugar si tienen la nacionalidad francesa y en segundo, si se sienten franceses. El vídeo habla por sí mismo. Est-ce que vous pouvez lever le bras, ceux qui sont français, ceux qui ont la nationalité française? Tu as la nationalité française? On va lever la main. Qui se sent français? Donc les autres non? Les autres non? Si je comprends bien, vous avez tous la nationalité française. Et personne ne se sent français. Alors, toi, sauf toi, pourquoi? déjà, tu vas nous écouter. Écoutez, dans ma tête, je suis blanche. Je suis une blanche. Et voilà. Et c'est quoi le lien en fait? Pour être français, il faut être blanc. Oui, c'est ça. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. À l'intérieur de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es quoi alors? Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Mais c'est qui les Français pour toi? Les Français? Ouais. Les Français, c'est les blonds aux yeux bleus, qui n'ont jamais rien fait, qui sont propres. Moi, je suis d'abord indien avant d'être français. Avant d'être français. Ouais. D'accord. Mais c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Non, mais dans ma tête, c'est ça.
C'est d'abord mes origines, après le pays d'accueil, le pays où je vis. Tu es né en France ou... Quand on vit dans une famille où on vit comme dans le pays d'origine, de notre origine, on ne sent pas trop français. Déjà, on parle arabe, on parle tous arabe, et après, décoration, même décoration. À la maison, vous parlez arabe? Voilà. Donc si on parle arabe, on va se sentir française. Si, c'est pas ça, c'est que voilà, on se sent c'est pas comme si on se sentait pas comme en France. Peut-être que je vivrais chez moi, je pourrais dire que dans mon propre chez moi, je pourrais dire que je me sens comme une Française. À force de nous faire croire qu'on n'est pas français, on va on se sent exclu. C'est tout. J'ai choisi d'être algérien, monsieur. D'accord. Est-ce que tu connais l'Algérie? Oui. Tu es allé plusieurs fois? Oui, j'y vais tous les étés. Et ça veut dire quoi être algérien pour toi? Je sais pas, avoir des parents algériens. Donc en fait, tu es là provisoirement. Ya veis, no se podía saber, pero no se sienten franceses, aunque nacieron en Francia y tienen la nacionalidad francesa. Y es que esa política de puertas abiertas, de acoger a todo inmigrante que venga, sencillamente no funciona. Y no porque los inmigrantes sean malos, sino porque lo que tienes que hacer antes de acoger a nadie es intentar brindar a esas personas las mejores condiciones de vida posibles, puesto que no estamos viendo en las calles a personas de clase media, estamos viendo allí a ciudadanos franceses a día de hoy que viven en guetos, que viven en barrios donde la policía ni siquiera puede entrar, pero no porque ellos sean malas personas, sino porque nunca han tenido las suficientes oportunidades como para tener la típica vida de una persona de clase media. No, lo que quieren es delinquir. Mentira, muchas veces delinquen porque no tienen otra opción que no sea esa, y su misma vida, la escolarización que en muchos casos no existe, el fracaso escolar que obviamente está ligado a esa escolarización cuando sí se da, o sea, todos estos factores al final constituyen una sociedad absolutamente fracasada que se convierte a la larga en un polvorín que a día de hoy vemos que está empezando a explotar en Francia. Y el problema no es de los inmigrantes, el problema, repito, es de este gobierno francés como de los anteriores gobiernos franceses, y viene de muy atrás, puesto que los inmigrantes no vienen a Francia simplemente porque quieren pues vivir como los franceses. Ya los habéis escuchado, no se sienten franceses, pero muchas veces para tener una mejor vida, o al menos intentar tenerla, no les queda otra, o a sus padres no les quedó otra, porque Francia, entre otros muchos países occidentales, en su momento llegó a sus países, ya sea al continente africano, ya sea, pues yo qué deciros, a otros países de la mayoría musulmana, los esquilmó, los esclavizó, les quitó los recursos, los dejó en la más absoluta miseria, y ahora se sorprenden de que esas personas no se sienten lo suficientemente franceses. Es absolutamente lógico. Tanto es lógico que huyan de sus países que Francia, repito, entre otros tantos países occidentales, dejó en la más absoluta miseria, como es absolutamente lógico y obvio que prefieren seguir manteniendo su cultura, que es de lo poco que les queda de esos países que ahora mismo están que no pueden levantarse de la ruina económica en la que Occidente les dejó. Y esto no lo digo yo, lo dicen de hecho los propios ciudadanos de esos países, así como los líderes de los mismos. Os voy a poner las declaraciones del presidente de Kenia, pero lo cierto es que podía haberos puesto las declaraciones de cualquier otro líder africano que ya sabéis de sobra que opinan más o menos lo mismo sobre este asunto. Y es que lo que no funciona, en definitiva, no es la política de puertas abiertas con los inmigrantes en sí. Eso es tratar de buscarle soluciones fáciles a problemas muy complejos. Lo que no funciona es el modelo ególatra occidental que va a otros países, se aprovecha de ellos y después se sorprende de que
en esos países pues no terminen estando todo lo amistosos hacia, pues por ejemplo, Francia, que supuestamente deberían, y se sorprenden aún más cuando en el continente africano, por ejemplo, sacan las banderas de Rusia, que jamás los colonizó y siempre les ha ayudado, y en general ven a Rusia, China, a ese conjunto de los países BRICS, pues como una especie de bote salvavidas hacia un nuevo orden mundial multipolar, hacia un nuevo modelo de organización mundial donde ellos sí tengan voz y voto, porque pagar ya pagan y mucho. Y dicho esto, os pongo las declaraciones del presidente de Kenia. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank, because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking. Me encantaría saber qué opináis vosotros sobre esta cuestión, así como si queréis que comentemos pues algo de esta situación en particular. Mi opinión, así de forma más o menos resumida, creo que ya ha quedado bastante clara. El problema no son los países africanos, el problema no es la religión, el problema es la pobreza. Y detrás de esa pobreza no están los africanos que no quieren trabajar o los musulmanes que vienen a Occidente con el único fin de delinquir. No, detrás de esa pobreza se encuentra el propio Occidente, que fue a esos países y los dejó en la más absoluta miseria. Y ahora, por alguna extraña razón, todavía se sorprende de las consecuencias.